Según distintos estudios, la lectura puede llegar a dejar huellas más reales e intensas que experiencias que realmente has vivido. No hace mucho descubrí la lectura en mi vida, pero han pasado 5 libros hasta ahora que creo que todo el mundo debería leer. Creo que todo el mundo debería tener el conocimiento que hay en estos libros y lo que te pueden llegar a aportar. Diría que cada uno de estos libros contribuyó para hacerme consciente de que yo puedo tomar el mando de mi vida y de que puedo llegar a llevar mi vida a donde sea que yo quiera. Así que, empezando con el primer libro, este sería El poder del ahora, por Eckhart Tolle. Este libro tiene una historia muy curiosa. El autor, cuando tenía alrededor de 29, 30 años, sufría de depresión constante y crónica, a un punto en el que realmente llegó a tener pensamientos muy tóxicos. Una noche se encontraba en su cama revolviéndose en sus pensamientos de miseria y llegó a un punto en el que un pensamiento le llamó la atención. Se hizo consciente de un pensamiento que decía: no puedo vivir conmigo mismo. Se hizo consciente y dijo: wow, qué pensamiento más curioso. No puedo vivir conmigo mismo. Si no puedo vivir conmigo mismo, quiere decir entonces que hay un migo con el que yo no puedo vivir. ¿Cuál de estos dos es real? Cuando se hizo esta pregunta, se sintió arrastrado por un vórtice de energía y luego escuchó una voz en su cabeza que le dijo: no te resistas a nada. Cuando Eckhart escuchó esta voz, simplemente le hizo caso. No se resistió a nada y luego no recuerda qué pasó después de esto. La mañana siguiente, cuando despierta en su cuarto, ve que es el mismo cuarto, pero hay algo distinto. La luz que entraba por la ventana le parecía agradable. El mismo lápiz que tenía al lado de su cama, a pesar de que era el mismo lápiz, no lo veía con aquella repulsión ni aquel desprecio, sino que empezó a apreciar ese lápiz. Y así, cada cosa que había en su habitación tenía un color distinto. Estaba como lleno de vida. Con ganas de saber qué le había sucedido, empezó a investigar en religiones como el budismo, el nihilismo y otras religiones y otras filosofías de vida, y se dio cuenta de que lo que le había sucedido en otras religiones lo conocen como la iluminación o el despertar. Lo que le había sucedido es que su conciencia se había separado de aquella identidad falsa creada por su mente. Esta identidad falsa es lo que él llama el ego. Su conciencia, con esta separación, hizo que básicamente todos los males creados por el ego, él no los sintiera más. Se iluminó, descubrió la paz interior que hay en él. Y a raíz de eso, un día sintió la necesidad de irse a Estados Unidos. Allá luego sintió la necesidad de escribir este libro, El poder del ahora, convirtiéndose en uno de los bestsellers más grandes. ¿Qué me aportó este libro? Este libro es muy interesante porque no es como solo leer información, sino que te va dando pautas y te va diciendo: haz esto, haz aquello, y te va como pidiendo que vayas haciendo pausas. Lo que hizo por mí fue que en una de esas pausas me ayudó a separarme por primera vez de la voz en mi cabeza. Me hizo darme cuenta, cuando hice este silencio, que mi mente creó un pensamiento, y yo, por primera vez en mi vida, me hice consciente de ese pensamiento que no había escogido pensar. Esto fue tan poderoso que me hizo darme cuenta de que yo no siempre he escogido pensar las opiniones que tengo. No siempre soy yo el que escoge pensar mis pensamientos. Así como mi corazón late y mi estómago digiere sin que yo intervenga, mi mente también ha ido pensando y generando juicios y opiniones sobre cosas sin yo haberlo decidido. Esta separación me dio la capacidad y el poder de no creerme todos los pensamientos.
Cuando dejas de creerte todos los pensamientos que te vienen a la cabeza, has abierto la puerta a la felicidad. Ya no cualquier pensamiento te disturba, te perturba, sino que puedes escoger qué pensamientos sí creer, qué pensamientos no creer y cuáles sí y no alimentar. Así que este libro, si todavía vives en tu cabeza y vives pensando constantemente, tienes una diarrea mental y no hayas como la forma de separarte de esa mente, de callarla o de simplemente no hacerle caso, te recomiendo que leas este libro. El siguiente libro es del mismo autor, así que la historia no hace falta que la cuente. Pero este libro es muy interesante, se llama Una nueva tierra. Este libro explica muy detalladamente cómo funciona tu ego y el ego de las demás personas. Y lo que este libro me aportó es poder identificar el ego en mí y en las demás personas y simplemente comprender que cada persona actúa de acuerdo a su nivel de conciencia. Si una persona se enfada porque le dices algo o porque tiene una personalidad muy fuerte, si una persona no te perdona por algo, este libro te enseña que simplemente no pueden actuar más allá de su nivel de conciencia. Este libro me ayudó a perdonar a aquellas personas que hacen mal y a mí mismo por ser inconsciente. Este libro te va a ayudar a reforzar esa separación entre tu yo esencial y tu ego. Y es súper potente porque empiezas a sanar, empiezas a perdonar a las personas porque sabes que no pueden actuar más de lo que su conciencia les permite. Y además de esto, profundiza en el tema de encontrar el propósito de tu vida. Y bueno, es brutal. Así que si te interesa todo esto de encontrar el propósito de tu vida y entender cómo funciona el ego en ti para que lo puedas trascender y en los demás, te lo recomiendo. Una nueva tierra por Eckhart Tolle. Este libro tiene mucho que ver con el siguiente, que se llama Dejar ir o Letting Go por Dr. David Hawkins. Dr. David Hawkins fue un psiquiatra, conferencista, estudioso de la filosofía y de la conciencia humana. Una de las contribuciones más importantes de David Hawkins fue el mapa de la conciencia. Este mapa de la conciencia básicamente hace una tabla de las emociones y la vibración que cada emoción tiene. Va desde la más baja, que es shame o guilt, vergüenza, hasta la más alta, que es la iluminación. Entonces te pone la emoción y te pone la frecuencia en vibración. Ya veré si lo pongo. La tecnología que usó para medir esta vibración es súper interesante porque medía los músculos y cómo las respuestas eléctricas que estos causaban y veía si esto coincidía o causaba coherencia con la mente y los patrones eléctricos mentales. Entonces hay muchos más detalles que no conozco de cómo se hizo esto. Si te interesa lo puedes buscar en internet. El punto es que logró determinar la frecuencia o vibración de cada emoción. Y la técnica de dejar ir se basa en llevarte desde la vibración más baja hasta la más alta, que es la iluminación, dejando ir usando esta técnica. Él cuenta en este libro que lo único que tenemos que hacer para subir nuestra vibración es dejar ir. Y lo que este libro hizo por mí fue esto, enseñarme una técnica, porque normalmente tienes como muchas emociones en tu vida, en tu cuerpo, con las cuales no sabes lidiar, no sabes qué hacer. Nadie nunca nos enseña a lidiar con las emociones. Y eso es exactamente lo que este libro hace. Este libro te enseña paso a paso cómo lidiar con estas emociones, cómo liberar esta energía. Y cuando aplicas realmente la técnica, es súper curioso porque cuando realmente dejas ir una emoción, es como si una liberación de energía súper fuerte, lo puedes sentir. Liberas un montón de energía que estaba como atascada en tu cuerpo y enseguida te sientas más derecho o te paras de forma más recta. Tienes la mente como más clara y despejada y sientes como si un peso se te hubiese quitado de los hombros. Esto parece ciencia ficción, pero no lo es. Pruébalo. Si te interesa que haga un video sobre este libro o cada uno de estos libros, déjamelo saber en los comentarios. Y aprovecho este momento para decirte que me llamo Juan, soy coach certificado y si te interesa trabajar
en alcanzar alguna de tus metas, puedes reservar una sesión completamente gratuita conmigo. Así que haz clic en el enlace en la descripción y ya ahí será súper fácil para ti reservar esta cita. Así que continuemos. Letting go, dejar ir, si te interesa dejar ir estas cargas emocionales que tienes en tu vida. Lo recomiendo muchísimo. El siguiente libro me dio un paso a paso, ya no tanto en el aspecto emocional y de conciencia, sino de cómo realmente llevar mi vida de esto a esto. Y más que mi vida, porque la vida es un reflejo de tu estado interior, precisamente eso. Te enseña paso a paso cómo cambiar tu estado interior de esta persona a esta persona para que puedas manifestar la realidad que esta persona que tú quieres ser tendría. Este libro se llama The Wealth Mindset por Neville Goddard. Este libro, súper corto, súper finito, es un libro que se hizo a raíz de una conferencia que él dio en un momento. Él murió en el año 1972 y básicamente fue un místico, un metafísico que dedicó la mayor parte de su vida a entender cómo funciona la realidad y cómo podemos cambiar nuestra realidad con el poder de nuestra mente. Este libro te lo comparto a pesar de que es muy pequeño porque es muy conciso y además de darte estas pautas para cómo transformar tu vida de esta persona a esta persona, hay una frase que quiero leerte en este momento que realmente resume lo que es, la mentalidad de la riqueza, que creo que no lo dije en español. The Wealth Mindset significa la mentalidad de la riqueza. Su esposa, una noche o una madrugada, despertó porque una voz le había dicho unas palabras y las palabras habían sido las siguientes. Debes dejar de gastar tus pensamientos, tu tiempo y tu dinero. Todo en la vida debe ser una inversión. Él dice que esta frase le impactó mucho y luego se puso a investigar en el diccionario. ¿Qué significa gastar? Porque si la frase dice, debes dejar de gastar tu pensamiento, tu tiempo y tu dinero, ¿qué significa gastar? Y él dice que gastar, según el diccionario, significa usar sin ningún propósito, sin ningún beneficio en mente, despilfarrar. Mientras que invertir significa entregar con un propósito, para el cual algún beneficio se es esperado. Y creo que esto realmente resume lo que es la mentalidad del rico y de las personas ricas. Cada cosa que hagas en tu vida debe ser una inversión. Si vas a pasar tiempo en YouTube viendo videos, que eso sea una inversión. Ve videos como este que te aporten cosas significativas u otros. Hay demasiada gente en YouTube haciendo videos con información que te puede nutrir y de la cual puedes sacar algún beneficio. Si vas a comer, que sea comida que te dé un beneficio. Si vas a trabajar, que te dé algún beneficio. Que todo en la vida sea una inversión. Ese mensaje me pareció brutal y por eso quería compartir este libro. Súper corto, si te interesa leerlo, puedes verlo en Amazon. No sé si hay una versión en español. A mí me gusta leer los libros en inglés porque siento que es el mensaje palabra por palabra real de las personas, del autor. Y en la misma onda, en esa onda de aprender a transformar tu vida, hay un libro que enseña cómo funciona el inconsciente y la mente inconsciente de una forma muy distinta y análoga. Este libro se llama Psycho-Cybernetics. En español creo que es Psicocibernética. Y este libro fue escrito por el Dr. Maxwell Maltz. Maltz fue un cirujano plástico que se dio cuenta de algo muy brutal. Cada vez que él realizaba ciertas operaciones plásticas en la cara o en el cuerpo de algunas personas, se daba cuenta de que estas personas cambiaban aspectos de su personalidad de forma muy drástica. Ganaban confianza de la noche a la mañana después de la operación, desarrollaban habilidades que no sabían que tenían hasta antes o después de la operación. Todas estas personas, todos estos clientes que él iba operando, iban reflejando cambios en sus personalidades muy drásticos, y estos cambios en sus personalidades les permitían lograr distintas cosas y alcanzar cosas distintas en su vida. Transformaban su vida al transformar su apariencia. Pero esto no le pasaba a todos. Habían otros clientes que, a pesar de obtener el cambio que deseaban,
no transformaban su vida, seguían siendo reservados, cohibidos. Entonces él se preguntó, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y allí fue donde empezó toda su investigación y desarrolló este libro. Cybernetics, la palabra cibernética, viene de esos misiles o esos artefactos que se redirigen automáticamente hasta dar en el objetivo. De ahí viene la palabra cibernética. Entonces, él descubrió que tu mente inconsciente crea una imagen de ti, de quien tú eres. Esto se llama tu autoimagen. Esta autoimagen que tienes de ti mismo, de ti misma, es la diana que tu mente inconsciente va a perseguir como un artefacto cibernético. Por eso el libro se llama Psicocibernética, porque la imagen que tú tienes de ti mismo o de ti misma es la diana a la cual tu mente inconsciente va a tratar de llevarte. Entonces en este libro él explica una serie de pasos sobre cómo transformar tu mente inconsciente, cómo cambiar esta imagen que tienes de ti mismo o de ti misma, y te da ejemplos, te da meditaciones, te da un montón de herramientas para que lo hagas, y es mucho más fácil y sencillo de lo que cualquier persona puede llegar a pensar. Incluso él dice que es tan fácil como aprender a atarse los cordones, y si lo lees te vas a darte cuenta de por qué lo dice. Eso es todo. Espero que realmente estos libros, si los llegas a leer, puedas poner en práctica algo de lo que dicen. Si estás interesado o interesada en trabajar conmigo, ya sabes que puedes reservar una cita completamente gratuita haciendo clic en el enlace en la descripción. Muchas gracias. Espero que te sirva de algo.